Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal, programa número 106. Acá estamos otro día para la reflexión, para compartir cómo van nuestras vidas, cómo las está enfrentando los recursos de nuestra mente para vivir mejor y, bueno, nunca mejor dicho, porque, bueno, hoy, para contarles un poquito de qué vamos a estar hablando, una pequeña intro. Eh, Teníamos pensado otros temas y vamos a hablar hoy de las relaciones tóxicas. Era una de las ideas en base a lo que estuvo surgiendo en programas anteriores y porque siempre es un tema interesante. Y bueno, lo que pasa, la realidad, lo que sucede afuera, que vemos que situaciones específicamente de vivir en este país, hacen que, bueno, no vea esas situaciones, vea cómo repercuten la gente, las noticias, en este caso temas económicos, que quienes, un poco la idea es esa, ¿no? Quienes vivimos en este país vemos que es constante y es interesante o es importante pensar cómo nos afecta esto, ¿no? Tomar un poco de conciencia de, bueno, esto que pasa, que afrontamos, que nos acostumbramos a que sean las cosas de todos los días, preguntarnos cómo nos afectan, qué es lo difícil de esto, ¿no? Siempre hablamos acá de soluciones, de cómo uno puede cambiar y mejorar para afrontar esas cosas, pero a veces es importante tomar conciencia primero, ¿no? De esto, ¿qué me pasa con esto? Porque a veces es tan, como todos lo vivimos, se vuelve invisible para cada uno, ¿no? ¿Cómo me afecta a mí particularmente? ¿Qué de todo esto interactúa con las cosas, los temas de cada uno, las dificultades de cada uno? Así que vamos a estar hablando de esto. Los que son de otros lados, probablemente algunas cosas no se identifiquen, otras sí, porque todos han vivido situaciones de distintos tipos de situaciones críticas, angustiantes a nivel social. Y después vamos a hablar también un rato, vamos a estar contestando una pregunta que nos pareció interesante, que tenía que ver con, después la vamos a estar contando mejor, pero con, bueno, cuáles son las formas de cambiar. Nos preguntaban si era solo la meditación, por ejemplo, y bueno, vamos a retomar eso en la segunda parte, como para hacer un poco un resumen de qué técnicas, qué herramientas tiene cada uno a la hora de querer afrontar una situación que le está pasando. Así que bueno, les voy a ir dando la bienvenida. Tenemos acá a Sol. Hola, buenas noches, bienvenidos, querida comunidad. Que bueno, nos está acompañando como siempre últimamente, ahora acá aportándonos. Este es un tema también que va a ser interesante compartir, charlar, preguntarles también cómo lo viven ustedes, si se preguntan por esto, si notan efectos después en la salud, ¿no? Porque todas estas cosas después influyen finalmente en la salud de cada uno, mental, física, espiritual. Eh, bueno, vamos a ir saludando un poquito y después nos vamos a meter mejor en el tema, pero vayan contándonos quién está ahí, quién nos está mirando, y queremos participación, ¿no? En estos temas que nos cuenten experiencias, porque una de las cosas de compartir estos temas sociales, que por algo son de todos, es poder ponerlos en común, poder sentirnos acompañados en esto, y un poco hoy queríamos traer esto por eso al programa. Bueno, ahí la veo acá Carolina, María Esther por el Instagram, así que ya les mando un saludo, sé que andan por ahí. Bueno, por acá está Patricia, dice hola, buenas noches. María Emilia, hola a todos, buenas noches. Silvia, saludando también, hola, buenas. Agustina dice buenas noches, saludos de Agustín y Agustina de Comodoro Rivadavia, Chubut. Andrés, como siempre, hola, muy buenas noches. Y María Emilia me saluda, le mando un beso a María Emilia. Gracias, María Emilia. Bueno, un saludo para Agustina y Agustín, dos amigos ahí de Comodoro, una gran ciudad que tuve el placer de conocer, así que bueno, bienvenidos ellos al programa. Y bueno, espero sus opiniones también de estos temas que, como digo, todos vamos a tener una visión acá, una opinión. Bueno,
Entrando un poquito en esto, ya saben, los que están ahí, los que se van sumando, cuéntenos, saluden, por lo menos, después irán opinando, pero saluden, cuéntenos que están ahí. Siempre, primero, ¿no? Algo importante que hay al hablar de estos temas es entender que nuestra mente, como seres, ¿no? Pero nuestra mente particularmente, que es la que trata de equilibrar estas cosas, necesita cierta estabilidad, ¿no? Para funcionar. Esto es lo que, por ejemplo, cuando vamos a hablar de una familia y de un chico que está creciendo, bueno, ¿qué vamos a hablar? Y tratemos de que los conflictos que está viendo, que siempre los va a haber, de relación, familiares, bueno, que no les afecten, que no se los involucre, ¿no? Que se los trate de preservar de eso, de resolver estas cosas por otro lado. Intuitivamente, en general creo que cualquier adulto sabe que, bueno, cuando hay problemas, temas de adultos complicados, por ejemplo, no se los va a preservar a los chicos de cosas que quizás todavía no pueden entender. Bueno, esto es un poco la comprensión de que, bueno, esa mente que está en formación, hay muchas situaciones complejas, mucho estrés que todavía no puede manejar. Bueno, esto, como siempre contamos, vamos evolucionando, vamos adquiriendo herramientas, madurando, comprendiendo mejor la realidad que nos rodea, conociéndonos, y eso es un poco el crecimiento, la maduración, ¿no? Pero nunca dejamos de necesitar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio que de alguna manera nos dice, bueno, ¿qué pasa en el mundo en el que vivo? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué necesito yo? ¿Qué cualidades necesito yo para afrontar las situaciones que pasan? ¿No? Y eso siempre es un ida y vuelta, ¿no? Acá hablamos mucho de la importancia de lo interior. ¿Por qué? Porque la tendencia es mirar hacia el exterior, ¿no? Decir, mi problema está acá, es porque esto está mal, me quejo por esto y lo otro, culpar a los demás, y muchas veces lo que falta es ese mirar hacia adentro y decir, bueno, yo qué puedo hacer, qué puedo cambiar, ¿no? Pero nunca va a ser absoluto, nunca va a ser todo el problema fuera o todo el problema adentro, así como hace algunos programas hablamos de la historia de Viktor Frankl, de cómo él desarrolló, profundizó en su idea del sentido, de la importancia del darle sentido a la vida, estando nada menos que en un campo de concentración, ¿no? Mostrando que incluso en las peores situaciones hay mucho que uno puede hacer a nivel individual. Pero ¿qué pasa? Eso es un extremo de fortaleza interna, ¿no? De una persona que descubre, encuentra esa fortaleza espiritual en su ser para afrontar las peores condiciones. Pero eh, por supuesto, esos son casos excepcionales, ¿no? En general nos afecta lo que está pasando afuera, nos afecta el estrés, ¿no? Como cuando estar en un grupo donde hay una situación conflictiva, lo vamos a sentir esa tensión de ir a participar ahí, lo vamos a sentir en la familia, lo vamos a sentir en un ambiente de trabajo, o sea, el exterior siempre nos va a afectar, siempre va a interactuar con esas capacidades que tenemos. Y acá, y en este caso, lo que vemos, o la pregunta un poco es, bueno, acá en Argentina, los que vivimos particularmente en Argentina, venimos con esta sensación de crisis y de inestabilidad hace mucho tiempo, ¿no? Muchos años. Yo me acuerdo que estaba trabajando en una clínica allá por el año 2012, más o menos, y ya venían, ¿no?, los directivos a decir, bueno, la situación está difícil, hay crisis, entonces ya como hablando de que iban a estar difíciles los pagos, los aumentos, porque también la temática de la inflación, en la que quiero puntualizar algunas cosas hoy, que tiene sus cosas particulares en sí dentro de lo que es una crisis, eh, bueno, viene sucediendo hace 20 años, ¿no?
con distintas intensidades, pero como tema al que hay que estar pendiente, está por lo menos hace 20 años dando vueltas. Entonces, esto que, bueno, ¿qué es lo que genera? Esto es lo que vamos a ir contando primero, pensando particularmente, bueno, ¿qué genera esta situación dentro de la crisis? La particularidad de la sensación o de todo lo que produce la inflación a nivel psicológico. Y después vamos a ir hablando un poco de, bueno, qué efectos específicamente en lo anímico podemos ver que produce. A ver también si cada uno los reconoce, lo siente, se identifica con algo de esto. No sé si tenemos algún comentario por ahí. Estaba saludando acá Sole. Hola Matías y Sol, buen programa, decía. Saluda a Andrea, le mandamos un beso. Y Viviana hace una pregunta que si querés la dejamos para el final porque tiene que ver con otro tema después que cerremos, de la relación con, de la preocupación con las enfermedades. Bueno, lo podemos dejar para el final. Lo podemos traer si me ayudas a acordarme cuando estemos hablando de los efectos, ¿no? Bueno. Porque esto, ahí sí se puede conectar la preocupación por un tema, ¿no? Lógicamente. Bueno. Y Silvia dice, a mí me afectó mucho lo exterior, los demás, aunque siempre trato de estar en mi eje. No lo puedo evitar, esa sensibilidad de las cosas externas. Anímicamente me bajan un montón. Bien. Bueno, ahora esto que les vamos a contar, quiero puntualizar en esta parte porque digo, hoy me gustaría, ¿no? Poner el énfasis en eso, ¿no? Como decía, siempre vamos a hablar y después en la otra parte del programa vamos a hablar siempre de estas herramientas ante cualquier problema, ¿no? Pero hoy es importante esto, sí, reconocer, a ver cómo me afecta, ¿no? Acá estamos hablando de una situación general. Después, obviamente, si estamos hablando de, bueno, me afecta esto, ¿no? Lo que pasa en mi familia, lo que le pasa a mi hijo, el problema que tiene mi amigo. Bueno, lo que veo en el noticiero en general es que uno tiene que desarrollar un poco esa capacidad de ocuparse de uno, de abstraerse, de encontrar espacios de donde, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde me encuentro para no estar pendiente de esto, para no estar todo el tiempo preocupado? Porque, bueno, sí a veces a nivel general, como característica general, si alguien dice me preocupo mucho por el exterior, bueno, a veces eso habla también de la dificultad de centrarse en uno, ¿no? Es decir, a veces sirve la pregunta en esto, bueno, si no estuviera lo que le pasa a mi hijo, lo que me está preocupando de lo que pasó la semana pasada, ¿en qué estaría pensando que tenga que ver exclusivamente conmigo, ¿no? Entonces, a veces esas distracciones, que la ansiedad, por ejemplo, a veces produce mucho eso, me engancho con esto, me engancho con lo otro, y nunca resuelvo nada, sirve pensar como para volver a uno, ¿no? Así que, bueno, Claudia, si podés poner la primera placa. Me decía Claudia que estábamos hablando de lo interesante cuánto hay para hablar de la psicología de los argentinos en general, ¿no? Que es un tema muy profundo, por eso acá puntualizamos en algo, porque bueno, eso ya toca temas históricos, ¿no? Culturales, de todo lo que es, por qué la mentalidad, por qué las problemáticas que tiene un país, una cultura, un pueblo en particular. Este es un tema que, por supuesto, tiene que ver, ¿no? Porque cuando un grupo, en este caso un país, ¿no? Pero no dejamos de ser un grupo, algo nos une, algo nos reúne en un cierto tipo de problemáticas, vivimos constantemente los mismos temas, es porque algo hay que resolver en esa área, ¿no? A nivel colectivo. Y por supuesto, a cada persona individualmente, eso le va a resonar de alguna manera, porque todos estamos de alguna manera influidos y hemos crecido y hemos aprendido, hemos mamado todo lo que tiene que ver con esa mentalidad, de esas problemáticas. Entonces, creo que nadie se puede desprender completamente de esto, pero sí, después en la madurez uno busca decir, bueno, soy parte de esto, pero en donde también me quiero diferenciar, que quiero aprender de, bueno, cómo es mi cultura, para también yo generar mi propio criterio, mi propia personalidad, ¿no? Que ese también es el crecimiento. Así que bueno, vamos a ir contando las partes. No sé si querés aportar algo cuando vos quieras. No. Decime. Continúa y después estuve viendo una pregunta de Andrea, un comentario, pero
después que vayas avanzando. Bien, entonces, hablamos específicamente, ponemos ahí la inflación en lo psicológico. ¿Qué trae a nivel psicológico el tema, digamos, más notorio? Si bien hay muchísimos, ¿no? En el país, el más notorio por lo menos de estos días y que cada tanto, ¿no?, se vuelve a poner en el foco principal de la atención. Riesgo constante y angustia ante el futuro. Vamos contando para los que no están teniendo esta imagen ahí también, ¿no? ¿Qué es esto? Siempre decimos, ¿no? ¿Cómo genera uno la seguridad de uno mismo? Bueno, eso es todo un trabajo, ¿no? Los riesgos, contamos muchas veces, la ansiedad es la sensación constante de riesgo. Muchas veces interno y se manifiesta en lo externo. ¿Qué quiere decir? Estoy preocupado por el trabajo, pero muchas veces el origen de eso también es miedos internos, riesgo interno de qué me puede pasar, qué me está pasando a nivel psicológico, ¿no? Bueno, buscamos esa seguridad. Buscamos esa seguridad como, bueno, sabiendo que tengo, sabiendo quiénes son mis amigos, confiando en mis cualidades, ¿no? Sabiendo qué cosas hago, a dónde voy, a dónde no voy, donde me sienta más seguro, más acompañado y evitando situaciones que a uno le generan un estrés exagerado. Digamos, vamos regulándonos de esta manera, ¿no? Bueno, la inflación en este caso que afecta a la economía, por lo tanto afecta la capacidad de conseguir las cosas desde las más básicas a las más optativas, digamos, según las expectativas y el nivel de vida de cada uno, trae la idea del riesgo. Es decir, yo sé cuánto valen las cosas, ¿no? Yo sé que voy a algún supermercado y sé cuánto me van a salir las cosas. Yo sé que quiero estudiar algo y digo, bueno, ¿cuánto sale? Bueno, a ver, ¿puedo o no puedo? Yo quiero proyectar un viaje para estas vacaciones. Bueno, ¿lo puedo hacer? Sí, ¿a dónde voy a ir? Bueno, todas esas cosas tienen que ver con cómo construimos esa seguridad, ¿no? Esa idea de lo que queremos para nuestra vida con respecto a las posibilidades que tenemos. Bueno, la inflación cambia constantemente esto, ¿no? Y esa es la angustia que se percibe en las personas. Es decir, pensaba esto, proyectaba esto y ahora, ¿a cuánto se va a ir? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a estar? ¿Cómo va a cambiar eso? De forma que lo que tenía pensado, lo que pensaba que iba a pasar, de repente ya no es más así. Entonces, esa es una sensación de riesgo constante, de que no sé qué puede pasar, no sé qué va a venir. Y en estos momentos más críticos, especialmente, donde uno dice, no sé qué va a pasar, pero ya a grandes términos, no sé a dónde, si voy a poder cubrir esto, dónde vivo, las cuestiones más básicas, ¿no? Se ponen en riesgo en estos casos. Y esos son, em, ponemos ahí, golpes inesperados. ¿Por qué? Porque, de nuevo, esa sensación de seguridad se hace más o menos en una sensación previsible del mundo, de la realidad, ¿no? Por eso decimos muchas veces, ponemos este ejemplo, el ejemplo de la inseguridad, que es muy bueno para pensarlo literal esto, ¿no? En donde nos sentimos en riesgo verdadero a nivel físico. Bueno, nos cuidamos de eso, ¿no? Y de noche no voy a tal lado, mejor acá me tomo un taxi, mejor acá voy acompañado, acá no voy, ¿no? Porque estamos cuidando la integridad física, porque ahí hay un riesgo directo, ¿no? De lo que nos puede pasar en el cuerpo. Bueno, si a uno le pasa un episodio de inseguridad, de violencia de distintos tipos, pero que pueden pasar en la calle, eso va a generar un efecto, ¿no? Un trauma. Es decir, perdí esa seguridad que tenía y después, cuando quiero, la próxima vez que esté en la calle, voy a estar pensando, uy, me puede pasar eso, voy a perder esa sensación de seguridad que tenía. Bueno, estos golpes inesperados, de estos cambios, esta sensación de inseguridad traen esto, ¿no? ¿Cómo puedo tener seguridad si no sé? Si ya viví hace unos meses, ahora de nuevo, lo que se dice, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde va a ir esto? ¿Cuándo termina? ¿No? Porque siempre el riesgo
contamos otras veces, ¿no? Que cuando uno vive situaciones así traumáticas de cualquier tipo, ¿no? Una catástrofe natural, algún accidente, digamos, la curación empieza cuando uno está seguro, ¿no? Entonces siempre se dice, ya hay que llevar a la persona a un lugar seguro, ¿no? Supongamos que se vivió un derrumbe en un edificio donde estabas. Bueno, algo inesperado, catastrófico, situación de miedo, pasan cosas totalmente inusuales. Eso es un shock para la mente. Bueno, primero hay que poner a la persona a salvo, lejos de esa situación, en un lugar donde se sienta segura. Ahí empieza el proceso de recuperarse y procesar. Uy, ¿qué pasó? ¿Cómo empiezo a normalizar? El shock, justamente esa sensación donde la mente queda tildada, digamos, ¿no? No tiene más respuesta ante algo que superó sus posibilidades de responder a lo que está pasando. Bueno, esos golpes inesperados que no los podemos anticipar porque uno no controla esos factores externos económicos, bueno, causan constantemente esto, ¿no? Segundo punto, dificultad para proyectar. ¿Por qué? El proyectar es una de las funciones principales de la salud, ¿no? El poder decir, bueno, a ver cómo quiero que sea, qué quiero hacer este año, ¿no? A ver, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué lugar quiero conocer? ¿Voy a ir a visitar a estos familiares que tengo o este amigo que tengo en tal lado? Quiero estudiar esto para mejorar, quiero cambiar de trabajo, quiero mejorar económicamente. Bueno, todos estos proyectos, en general, no todos, porque hay algunos que son emocionales y pueden estar a salvo de eso, como por ejemplo trabajar en las relaciones, puede estar bastante a salvo de este aspecto, pero muchos proyectos están ligados a lo económico. Entonces, cuando no puedo proyectar, pierdo el futuro como idea de que me dé tranquilidad, que me dé sensación de bienestar, de decir, bueno, muchas veces decimos, a veces uno no puede hacer algo en el momento, porque, bueno, ahora estoy resolviendo este tema de trabajo y estoy como muy metido en eso, pero por ahí para el año que viene quiero estudiar porque quiero entonces empezar algo, formarme para algo. Bueno, estas cosas que ponen en duda, ¿no? Que ante estos cambios uno tiene que decir, bueno, a ver qué hago, recorto esto, lo cancelo, no permiten esa sensación de futuro, de lo que nos proyecta hacia adelante y nos da una sensación de que la vida está encaminada. Tercero, bueno, perder la seguridad, pero en el sentido de lo que significa particularmente tener un ahorro, el decir, bueno, mi sueldo o lo que gano con mi actividad, me alcanzan para esas cosas básicas de la vida, ¿no? Cosas básicas de la vida y cosas no tan básicas, que tienen que ver obviamente con el disfrute, con el crecimiento. Hace algunos programas que hablamos de la economía y decíamos, ¿no? Está totalmente relacionado con la psicología, el que uno ya sea se mantenga en lo mínimo, indispensable, o tenga posibilidad de invertir de distintas maneras, ¿no? Invertir plata o invertir en algo nuevo, en un proyecto que llevaría un crecimiento, llevaría a sentirte mejor cuando hablamos de cambiar de trabajo, de cambiar de situación. Entonces, estas cosas que de repente, uy, lo que tenía no lo perdió el valor, lo que ganaba, que estaba bien, de repente ya no, afectan directamente esa sensación de seguridad. Y después vamos a ver cuáles son los efectos más directamente. Y después, cuarto punto, reevaluar esta reevaluación constante del valor de lo que uno hace, ¿no? Que hablábamos también cuando hablamos del dinero, del bienestar económico, hablamos de todo esto que a veces está muy relacionado con la autoestima, decir, bueno, a ver cuánto cobro lo que hago, cuánto pido, si pido que me mejoren el sueldo o que me suban tener un ascenso, o si apunto a todo tipo de crecimiento, ¿no? o a empezar una actividad, tiene que ver con ponerle un valor a lo que uno hace, tanto como, bueno, yo en esta empresa, en este grupo, en esta sociedad que tengo, ¿qué aporto? ¿Cómo le pongo un número a eso? ¿No? Decir, bueno, vale esto. Y eso tiene que ver con un montón de factores, con la sensación que uno tenga de lo que hace bien, con el tiempo que invertimos, con el esfuerzo.
con qué tan veo que eso es necesario para el lugar donde estoy. Mucha gente me cuenta, porque estos son temas comunes, de decir, bueno, yo en el trabajo que estoy siento que hago mucho y por ahí ya sea o me cuesta pedir y valorarlo o estoy en un contexto que no valora esto, que lo hace muy difícil, muy cuesta arriba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto cambia por estos valores relacionados a la inflación, esto constantemente se tiene que rehacer. Cuando uno dice, bueno, yo por la ropa que coso, cobro esto. Ahora, estas situaciones que cambian, que de repente uno tiene que pensar, bueno, lo que valía antes ahora es un 3/4 partes de eso, ahora es la mitad. Entonces, constantemente uno tiene que volver a pensar, bueno, entonces, según lo que vale, pero y lo que pueden, lo que les pasa a los otros, la situación. Esto es un estrés tremendo, de constantemente tener que rehacer esto que imaginemos que para los argentinos nos va a costar esto, ¿no? Pero imaginemos un contexto donde la inflación no fuera un problema omnipresente, ¿no? Uno podría decir, bueno, bien, mi sueldo es este, bien, me parece bien, sí, no, y en todo caso un aumento tiene que ver con ya sea estoy haciendo algo de mayor dificultad, como veo, me ascendieron, ¿no? Entonces cobro más porque estoy haciendo un trabajo de mayor dificultad, de más influencia y demás. O si quiero ganar más, bueno, voy a otro lugar porque ese lugar paga mejor, tiene mejores condiciones, etcétera. Y cualquier cosa que uno haga a nivel independiente, o a veces esas cosas se combinan, bueno, le pongo un precio a lo que hago, a las clases que doy, al recital en el que toco, a los masajes que hago, etcétera, etcétera, y decidí ese valor. Y en todo caso, si yo lo quiero repensar eso, es porque digo, bueno, ahora tengo más experiencia, ahora estoy más seguro de lo que hago, entonces lo voy a valorizar más para que eso te rinda más. Y eso es un movimiento psicológico, donde uno tiene que confiar en lo que hace, donde uno tiene que decir, bueno, a pesar de, quizás vamos a ver a los demás si les va a costar o no cubrir esto, pero bueno, yo lo valoro también en base a lo que yo proyecto para mi vida. Bueno, todo esto que es un trabajo psicológico se tiene que rehacer constantemente con esta pregunta, bueno, ¿qué hago bajo? ¿Por qué está difícil? Bueno, todo esto es estrés para la mente, ¿no? Claudia, si te parece, podemos sacar esta imagen. Todo esto es un estrés constante sobre esas capacidades. Y ese estrés, ¿en qué se traduce? Se traduce en desgaste, en sobreexigencia, ¿no? En todas cosas que ya de por sí en la vida son un tema, la seguridad que ahorro, si invierto, el valor que le pongo a lo que hago, si lo que estoy haciendo, a qué me va a servir para hacer en la realidad en la que vivo, constantemente está en riesgo, se está revaluando. Entonces, ¿qué pasa? No está la estabilidad afuera, exige eso multiplicar los recursos de uno. Siempre va a exigir más en uno, el esfuerzo se pone en uno, y de ahí algunos efectos que causa, que es lo que vamos a estar comentando. No sé si querés, tenemos algún comentario por ahí, ¿no? Tenía separado un comentario de Andrea, no sé si puedo aportar ahora o sí, dale. Que dice, sin fuerza espiritual es muy difícil soportar esta crisis. Y yo lo que había pensado para responderle es que la espiritualidad sí es un área muy importante para nuestra vida y en estas situaciones de crisis más vale que nos pueda aportar, pero también el pensar, como se dice, por fuera de la caja, porque tendemos a pensar por estas creencias implantadas que la solución tiene que venir de afuera, ¿no? Del gobierno o de las estructuras, no mi trabajo fijo. Entonces, yo propongo pensar qué herramientas tengo para cambiar mi mundo, porque no puedo cambiar la situación general, pero sí lo que hago yo, es decir, cómo organizo mis gastos, en qué puedo ajustar, pero por último, y muy importante, qué cosa puedo hacer para generar, que pueden ser actividades extra,
conectarme con la abundancia, por ejemplo, desde la ley de atracción, y ahí viene la parte espiritual. Hay un montón de otras formas de conectar con la abundancia desde lo espiritual. Sí. Invertir, por ejemplo, desde lo concreto, ¿no? Entonces ahí empiezo a recuperar el control y empiezo a ver las cosas de otra manera y recupero el optimismo, ¿no? Con respecto a eso, el que le interesa, si quiere les puedo estar pasando por el grupo de Telegram el capítulo del secreto, que es no se creó la ley de atracción desde el secreto, pero sí es el libro que lo popularizó, el que habla sobre la abundancia y cómo generarnos abundancia. Porque a veces estas situaciones de crisis nos dejan enredados en este pensamiento negativo y en el no podemos salir cuando la herramienta está en uno mismo. Sí, a ver, yo quisiera puntualizar algo en esto, un poco que es un poco lo que tratamos de transmitir siempre acá desde el programa, ¿no? Como digo, por lo menos es mi forma de sentir las cosas, vamos a encontrar, como cuando hablamos del dinero, ¿no? Vamos a encontrar lugares, espacios dedicados a esto, ¿no? Dedicados a todas las herramientas de crecimiento personal, desde lo psicológico, desde los cambios conductuales, desde lo espiritual, como decía Sol recién, que las hay, estas leyes que las podemos poner en juego para sobreponernos a esto que viene de afuera, ¿no? Y después tenemos también espacios o muchos espacios que se dedican, por ejemplo, a hablar de política, ¿no? Donde están con todo este conflicto, ¿no? Con el odio, con la bronca, con decir esto es terrible, con indignarse. Digamos, y todo es útil, todo es útil. Todo es parte de diferentes áreas, diferentes dimensiones, ¿no? Por eso el portal se llama Psicología de otra dimensión, por las diferentes dimensiones, ¿no? Una cosa es el análisis político de la realidad, donde analizamos por qué pasa esto, por qué estamos, quiénes son responsables y demás, y tenemos el área de, bueno, conectar con los recursos. Pero en esto también, acá hablamos un poco de la parte de registrar lo traumático, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos etapas diferentes, ¿no? Si uno cae en negar esto, ¿no? O se cae en esto que mucha gente le critica un poco a lo que es lo New Age, ¿no? Es decir, me salteo el dolor, me salteo el reconocer, uy, si estoy triste por esto, ¿por qué estoy frustrado? ¿Por qué me cuesta levantarme después de que pasó esto y lo otro? Entonces nos estamos negando esa posibilidad de primero reconocernos, reconocer nuestra vulnerabilidad, reconocer los sentimientos que tenemos, y uno necesita procesarlo eso. Y a veces ese procesarlo es decir, bueno, si uno necesita estar mal, necesita estar triste, necesita enojarse, bien, hay tiempo para eso, ¿no? Y después, siempre saber, esto que decía Sol, que reconociendo eso, conectándonos con eso, bueno, cuando uno quiere ponerse en tarea, recuperar las energías, hay toda esta serie de cosas que ella mencionaba, que las podemos desarrollar más adelante en algún programa, para sobreponerse, ¿no? Para afrontar, ¿para qué? Para enfatizar la parte interna, ¿no? Porque siempre, de hecho, el otro día hacía una publicación que tenía que ver con esto de cuando siempre que vemos una persona que hizo algo extraordinario, en general vemos su historia contada por una biografía, por una película, bueno, por un libro, ¿no? Siempre esa persona se enfrentó de alguna manera, se sobrepuso a su ambiente, ¿no? Al ambiente de su tiempo. Si tenemos un gran científico, siempre vamos a encontrar que ese científico tuvo resistencia, la ciencia de su tiempo le decía, no, esto no puede ser, esto no es así. Si vemos un político admirable, no son muchos, pero vamos a ver que estaba en un ambiente de corrupción, de intereses y con su fuerza propició algo diferente. Bueno, esto en todo sentido, ¿no? Las ideas diferentes son resistidas y el ambiente propone una cosa y uno con ese poder interior tiene que poder revertir eso, ¿no? Poder
decir, bueno, yo no me quedo con esto, no compro este paquete de lo que me dicen que es la realidad. Bueno, no sé si seguimos leyendo alguna. Estaba la de Victoria, Lo que vos Viviana, tenías, perdón, lo que vos venías diciendo antes se conecta con lo de Viviana, que nos había quedado pendiente, que ya decía, si puede ser que cuando uno está muy preocupado por un tema, el cuerpo lo manifieste con una enfermedad. Claro. Puede ser con enfermedad o con un malestar que, bueno, se engancha con esto que vos venías diciendo. Sí, Viviana, bueno, un poco es esto, ¿no? El cuerpo procesa muchas veces lo que la mente no puede procesar, ¿no? Manifiesta lo que la mente no puede manifestar en determinado momento, ¿no? Si nosotros resolvemos un problema, si nos pasa algo y lo resolvemos con nuestros recursos, eso difícilmente pase al cuerpo, ¿no? Podrá pasar algún residuo, digamos, pasamos una situación estresante, hablamos un tema difícil, resolvimos un tema laboral complejo, bueno, por ahí llegamos a casa y estamos cansados, ese día estamos agotados, estamos, no sé, nos aparece como un estado gripal porque nuestras defensas cayeron porque como respuesta al estrés. Entonces, puede haber algo pequeño, ¿no? Pero en general, cuando eso más fuerte es o más se instala es porque no lo estamos procesando mentalmente. Entonces, muchas veces, bueno, si te está doliendo el estómago constantemente y hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué será? ¿No? Ahí podemos ir a lo simbólico, ¿no? ¿Qué no estás pudiendo digerir? Qué emoción te aparece en esa zona constantemente que termina causando un efecto, ¿no? Distintas cosas, que es un tema muy, muy interesante. Que el dolor de garganta que no estoy pudiendo decir, por ejemplo. Claro, digamos, todo lo que es mente-cuerpo tiene muchísimas interpretaciones que se pueden hacer, pero sí. Entonces, para ir un poco a lo que ella decía, cuando sentís algo en el cuerpo, bueno, es ir a ver de dónde viene esto, qué me pasó, qué me estuvo pasando que puede haber tenido ese efecto. Ese ejercicio nos va a ayudar quizás a conectar con las emociones, con las ideas alrededor de un tema que está pidiendo que uno lo aborde, ¿no? Porque está llamando la atención. Bien. Después, bueno, tenemos alguno más porque... Saluda a María Victoria. Hola, buenas noches. Agustina se conecta con lo que veníamos hablando recién. Dice, la preocupación me afecta demasiado en el sueño. Pesadillas, levantarme con esa sensación que se me va a medida que pasa el día. El no poder programar y organizarme en el presente. María Victoria dice, en este momento del país asusta, es tremendo, estamos a la deriva, en todas las órdenes. Bueno, esto no sé si fue antes o después, creo que fue antes de lo que ya comentamos. Sí. Marisol dice, en el 2001 me fundí, perdí un negocio con hijas chicas y me costaba darles de comer. Hoy me aferro a que una vez lo superamos, que se hizo difícil, pero pudimos. Triste realidad. Bueno, déjame un momentito comentar eso. Bueno, es muy interesante esto que decís, porque un poco, justo hoy alguien me decía eso, que si está viendo le mando un gran saludo, que es sabiduría, ¿no? Por un lado, lo traumático, ¿no? Es decir, bueno, cuando uno pasó esa situación y sabe, ¿no? El me fundí, esta cuestión de, bueno, mi proyecto, con todo lo que implica un proyecto, ¿no? De expectativas, de trabajo, de construcción, se pierde por algo externo en principio, ¿no? Porque, de nuevo, cuando algo es general, en principio no hay que echarse la culpa, ¿no? Después hay que saber que nos podemos poner en ese trabajo interior, pero no hay que echarse la culpa en ese sentido, de decir, bueno, por ahí vos estabas haciendo algo que estaba bien, funcionaba bien, pero si algo de afuera afecta el rubro, lo que hacías, o afecta la economía de una manera, bueno, a veces uno no va a poder evitar eso que trae. Entonces, la frustración que trae eso también es traumático, ¿no? Son esos miedos que por eso también lo decimos, ¿no? Cuando hablamos de por qué constantemente se vive con miedo, en crisis, ¿no? Con estos mensajes del miedo, de lo terrible que va a pasar, nos tenemos que preguntar también, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Cómo quieren que vivamos, ¿no? Porque si uno
tuviera esa tranquilidad, esa confianza mínima en el afuera, ¿no? Que en el afuera o que el gobierno te va a responder, resolver tus problemas, sino la confianza mínima de que, bueno, esto cuesta esto ya sé lo que tengo que hacer y después me dedico yo a mi crecimiento, ¿no? Bueno, cuando eso no está, las personas vivimos en constante, que ahora lo vamos a puntualizar un poquito, en constantes emociones bajas, ¿no? De baja vibración, miedo, estrés, preocupación, angustia, ira. Y entonces nos mantiene eso siempre pendiente de esa afuera y hace más difícil profundizar. Si bien las crisis, a su vez, como pasó con todo lo alrededor del 2020, también a veces nos llevan a poder cuestionar tanto ese afuera que también nos conectan con lo espiritual, ¿no? Porque es como decir, eso que siempre falla, eso que siempre trae lo mismo, eso que, ¿qué pasa? Puede ser que sea así realmente o algo está pasando acá. Bueno, entonces eso nos lleva a, en vez de estar con el noticiero ahí todo el día, decir, los dejo ahí con su veneno, con sus excrementos y me doy cuenta que para crear una mentalidad diferente yo tengo que también tomar distancia de estas cosas. Pero bueno, esto que decías, Marisol, muy importante, la adelanto un poco porque posiblemente no lleguemos a recorrer todo, es esa capacidad de resiliencia, ¿no? La resiliencia es esa cualidad de recuperarse ante la adversidad, ¿no? De afrontar desafíos, afrontar situaciones dificultosas, de pérdida, de muy disruptivas, y recuperarse eso, rearmarse, reconstruir los recursos, tener la voluntad de hacerlo, tener la capacidad de hacerlo. Bueno, y en eso estamos muy entrenados los argentinos, porque vivimos constantemente estas situaciones. Entonces, algo interesante de la experiencia es decir, bueno, si vivimos esto y fue terrible, o pareció, en el momento estaban estas mismas sensaciones de que no hay mañana, bueno, hubo mañana, ¿no? Hubo formas de superar, hubo formas de adaptarse, ¿no? Haciendo cambios, sobrellevando, temporalmente postergando o renunciando a cosas, ¿no? Esa es la adaptación, muchas veces. Bueno, se pudo, y si se pudo, eso es una cualidad importante, un saber importante para este presente también. Bien, bueno, leemos el de Silvia que está por ahí. Sí, quería comentar algo sobre eso. Bueno, sí, dale. sobre el de Silvia. La inflación de estos días nos volvió locos a todos. Mucha ansiedad, trato de ver películas o entretenerme para salir de eso. Y ahí yo quería decir, ojo, que esto puede tener resultados o muy positivos o negativos. Depende de qué uso le demos. Si yo estoy usando el ver películas o ver tele o estar en la compu o en el celu para anestesiarme, probablemente después que me desconecte de la peli o del celular, esté igual o peor, porque voy acumulando toda esa sensación fea de por qué me desconecté de esa realidad. Ahora, si lo uso como catártico, es decir, me pongo una peli que tal vez me hace llorar, pero me ayuda a sacar esa angustia de adentro, o me pongo una comedia y me conecto con la alegría, con la risa, entonces ahí voy a poder tener otra mirada y voy a poder avanzar y salir de esa situación. No sé cuál es tu situación, Silvia, pero bueno, quería aclararlo. Sí, bueno, está muy bien. A ver, por eso la sensación de angustia es generalizada y creo que un poco, por lo menos mi interpretación o lo que puedo agregar a esto que decía Sol, es que, bueno, tenemos que encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre, ¿hay que tomar distancia de esto? Sí, porque cuando vemos la información, los hechos, ¿no? Nunca son hechos, digamos, hechos desconectados de interpretaciones y emociones que ponen otros, pero bueno, informarnos lo necesitamos, ¿no? Para saber qué está pasando, para entender lo más posible ese contexto. Después, hay que tratar de no envenenarse con eso, no estar todo el día ahí leyendo lo mismo, volviendo, porque después eso ya no tiene ninguna utilidad a nivel psicológico del estar todo el tiempo absorbiendo esa información.
Entonces tomarnos esas pausas, hacer cosas que nos desconecten, a veces distraerse es necesario, pero también, como bien dice Sol, a veces también buscar cosas que nos hagan bien, desde lo que nos producen. El exceso tal vez es la diferencia. Claro, sí, porque, a ver, lo que pensaba es que en un punto, bueno, cuando pasan estas cosas, en general creo que cuando la cosa está muy candente, es un momento como para atravesar y tratar de sobrellevarlo, ¿no? En algún momento todo va como calmándose un poco y uno puede empezar a pensar más, bueno, a ver, teniendo más claro el panorama, cómo viene, a ver qué puedo hacer. Entonces, en esos momentos, el pensar sobre eso, no llenarse de noticias, sino pensar, bueno, a ver yo cómo resuelvo esto y lo otro, ahí sí tiene que ver con el afrontar, ¿no? Entonces, en algún momento hay que volver a eso porque al final la tranquilidad viene de ahí, de decir, bueno, a ver esto a mí, cómo me afecta, que si me modifica algo, si no, qué recursos tengo. Cuando uno hace ese trabajo, bueno, es recuperar el control, ¿no? Es decir, sobre la situación yo empiezo a ver cuáles son mis herramientas contra eso. Entonces, bueno, no sé si ponemos la última imagen, bueno, por lo menos la última que seguramente entre hoy, si podés, Claudia, para puntualizar un poco esto y después seguimos un poco con un comentario que veo que están llegando. Bien, para un poco resumir los efectos, y de nuevo, ¿no? Esto que puede ver en uno, que de nuevo, siempre en estas cosas, como es una interacción, uno puede decir, yo tengo estos síntomas, ¿no? Y hay que hacer un poco esa diferenciación de esto es mío o se agravó en estos momentos o es por también el efecto acumulado de esto que va pasando, para no poder diferenciar, ¿no? De lo que tiene que ver con lo que esto me está afectando, de temas de uno que vengan por otro lado. Bueno, ansiedad y miedo, decíamos, ya un poco explicamos esto. La ansiedad es la constante sensación de no sé qué puede venir, no puedo anticipar, entonces mi cerebro, digamos, empieza a pensar, a ver qué hago, cómo resuelvo, qué pasa si pasa esto, empieza a tratar de atajar todos los miles de escenarios posibles buscando algún tipo de seguridad, y eso nunca funciona. Entonces la ansiedad se vuelve un ciclo de preocupación que afecta el cuerpo y demás. Miedo, lo mismo, ¿no? Como el miedo en general es a lo que va a venir y no lo sé, siempre es un fantasma, ¿no? De algo que no puedo controlar. Desgano e indefensión aprendida. Indefensión aprendida es un término que usa la psicología para explicar esta misma sensación, que se han hecho experimentos, no lo voy a contar porque me viene un poco de tema, pero experimentos de decir, bueno, cuando a alguien le provocan un daño, estos experimentos se hacen con animales, lamentablemente, le provocan algún daño, algún dolor, bueno, reacciona, ¿no? El equivalente a me viene algo de la realidad, yo reacciono, me defiendo, respondo. Cuando esto pasa y vuelve a pasar, y está la sensación de que haga lo que haga, no lo puedo evitar, voy para acá y me pasa esto, voy para acá, entonces se entra en un estado que se le llama indefensión aprendida, que quiere decir el llegar a la sensación de que no puedo hacer nada, de que los, los golpes, los embates son tantos que yo ya no sé qué hacer, me quedé ahí, me paralicé. Imagínense esto, la situación de, bueno, uno, si alguien viene y te ataca, te grita, te violenta, es muy probable que uno le responda a esa persona. Si vienen dos personas, es muy probable que todavía alguna respuesta se pueda hacer. Ahora, si vienen 10 personas, uno ya dice, yo contra esto no puedo, y entra la mente y el cuerpo en un estado de, es lo que a la larga se puede, que es decir, bueno, ya no sé, me paralicé, ya no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé cómo responde esto, que cuando me acomodo me tira la estantería de nuevo. Interesante también, pensando en particularmente esta mentalidad de que nos lleva a mirar siempre afuera, ¿no? El dólar, a ver cómo hago para ganar en esto, para invertir acá, cómo están en otros lados, esta idea que
afecta mucho y más a los jóvenes de me voy al país, en este país no se puede, todo esto termina afectando la autoestima, ¿no? Porque si bien es fácil decir, este es el país, son los políticos, son los otros, bueno, esa identidad en realidad no se va a ningún lado, ¿no? No dejamos de ser nosotros, nuestro lugar, nuestra tierra, nuestra gente, y uno no se desidentifica completamente de eso, por más que diga, no, los culpables son tales, y entonces termina afectando el mirar afuera y decir, ¿qué pasa? Que a otros les va mejor, que a otros logran esto y lo otro que a nosotros nos cuesta tanto. Entonces eso es la autoestima reflejada en lo social. Y bueno, positivos, porque hay muchos, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? El vivir estas situaciones, el haberlas vivido, el haberlas atravesado, el no estar acostumbrados a una comodidad, en ese sentido, una zona de confort en lo social, nos trae la capacidad de adaptarnos, como ha pasado, esto de que te reinventás, pasás de rubro, cambiás, dejás algo, haces otra cosa, que muchas personas tienen muy desarrollada esa capacidad. Creatividad, es decir, bueno, esto está difícil, ¿cómo hago? ¿No? Como en su momento se generó el trueque ante la situación crítica, bueno, inventemos soluciones, ¿no? Eso también es algo que vamos a ver otras culturas que no lo tienen una rigidez que viene de más o menos su situación es parecida durante 50 años, entonces no necesitaron nunca poner en práctica esa creatividad para transformar su cotidianidad, ¿no? Del día a día. Bueno, y resiliencia, como decíamos recién. Una que no anoté acá, Claudio, si querés podemos ya sacar la imagen, es la ira, el enojo, ¿no? Que también es muy propia de estas situaciones donde cuando uno se siente agredido, cuando uno siente que lo que está afuera te está constantemente afectando, bueno, una de las reacciones más naturales es la ira. Me enojo, a ver, ¿con quién me tengo que enojar? ¿Quién es el responsable de esto, no? Y acá estamos constantemente en esa calecita, ¿no? Que esto nos permite mirar un poco más allá de también las rivalidades que se arman, ¿no? Políticas, ideológicas, y decir siempre nos lleva a buscar, el culpable es este, el que hizo este que hizo las cosas mal, este porque piensa de tal manera, ¿no? Al final, si miramos globalmente, si miramos para atrás, si podemos mirar atrás en 20, 30 años, vemos que siempre se está buscando algún responsable con el que descargar nuestra ira, y lo peor de esto es que muchas veces el responsable que encontramos es el de al lado, ¿no? Porque como no podemos ir a quejarnos con el político, el poderoso, el que está más cerca en todo caso de tener una responsabilidad, nos la agarramos con el de al lado, con el que votó distinto, con el que piensa distinto, con el que o la misma ira con, no sé, el comerciante en ese caso, o el profesor de canto que me aumentó lo que me cobra, ¿no? Todas estas cosas, o mismo la pareja, ¿no? O la familia, con decir, bueno, me enojo porque este tema nos trae tanta presión que me enojo con el otro, porque claro, al presidente no lo tengo acá para decirle lo que pienso, entonces me enojo con la persona que tengo cerca, encontrando cómo culpar al otro de algo que habrá hecho mal, de algo que, de nuevo, cuando la situación se comprime tanto, bueno, siempre empiezan esos matices. Vos gastaste esto de más, o vos, si no hubieras tomado, hubieras hecho tal emprendimiento, entonces no estaríamos así, ¿no? Todas cosas que, de nuevo, estimulan la ira, y una ira que en ese nivel no se resuelve, porque el otro, por más que el otro vote o piense diferente, no nos resuelve el problema en ese nivel, ¿no? Ahí obviamente es donde sí, de nuevo hay que ir hacia adentro, ¿no? Y poder conectarnos con ir más allá de estas emociones, ¿no? De, bueno, cuando nos pasa esto, ¿a quién culpamos? ¿Qué tipo de reacciones tenemos? ¿No? Porque, bueno, no son esos los responsables, no están ahí, y a veces lo frustrante es la misma injusticia, ¿no? Sensación de injusticia de la vida, de las cosas que pasan, del decir yo hago las cosas bien y pasan cosas que no controlo, ¿no? Y bueno, eso nos lleva a, de nuevo, tener que reforzar nuestra fortaleza. Bueno,
Claudia, podemos sacar esa imagen igual. Tenemos algunos comentarios más como para... Sí, yo quería agregar a lo que vos dijiste, Dale. que la ira suele ser una máscara que usa la angustia, ¿no? Habitualmente. Entonces, y más socialmente. Está mucho más socialmente aceptado ver a gente enojarse o decir, uy, se enojó, que el que se conecta con su angustia y se pone a llorar. Ese es mal visto socialmente. Sí. Pero la realidad es que lo que nos sana es conectarnos con la emoción verdadera, no con la máscara. Bueno, vamos a los comentarios. Había unos que estaban relacionados. Perdón, pero se me fueron para arriba. Bueno, mientras le digo, Claudio, no, creo que vamos a hacer unos 5 minutitos más. Vamos a cerrar porque ya no nos va a dar para abrir otro tema, así que vamos a cerrar con este y los comentarios. Bueno, justo que María Victoria había puesto que tenía que ver con lo que hablaste vos recién y con lo que yo comenté antes también, que dice que acá no hay resiliencia porque no depende de nosotros y que parte sí y no, como decíamos recién, ¿no? Claro, por eso, la resiliencia es esa capacidad, es una capacidad que por supuesto pueden tener las sociedades, las culturas, o sea, hay pueblos que se han levantado y recuperado de situaciones tremendas, y por supuesto hay una resiliencia grupal, cultural. Hay también la misma asociación, es decir, bueno, yo me uno, me asocio con otros, me veo cómo nos ayudamos mutuamente, también es una resiliencia cultural, barrial incluso, ¿no? Pero individualmente es, bueno, lo que viene de afuera, que no lo controlo, cómo yo me recupero de eso, ¿no? María Emilia dice, Mati, yo me agarro de todo lo que puedo para paliar las situaciones difíciles. Las leyes de equivalión, metafísica, psicología, budismo, programas como el tuyo, libros, etcétera. Si no, no sé dónde estaría. Bueno, y eso es una gran punta para ser resiliente. Sí, exactamente. De nuevo, ¿no? Si vemos esta ecuación, tenemos situación externa, situación interna. Si uno mejora la interna, puede afectar la externa, porque obviamente, bueno, hay gente que a pesar de estas situaciones no les afecta, porque su actividad les va muy bien, porque tienen una seguridad que les permite estar abstraídos de esto, porque también puede ser, se manejan con un estilo de vida muy sencillo y es poco lo que necesitan, porque no sé, el que tiene su propia huerta, entonces va a depender mucho menos de todos esos cambios externos. O sea, hay muchísimas maneras de uno construirse desde el afuera el mayores recursos ante estas situaciones, ¿no? Invertir, todas estas cosas que florecen en estos tiempos, y bueno, invierto en Bitcoin y me hago el negocio acá, y bueno, son cosas que de alguna manera te abstraen de eso, pero interiormente, ante esta angustia, ante la depresión, bueno, todos esos recursos internos, que no por nada la espiritualidad es atemporal, ¿no? ¿Por qué es atemporal? Porque podemos leer hoy al Buda o al Kybalión, que viene de Hermes Trismegisto, que son pensamientos que tienen mínimo 2500, 3000 años de antigüedad, porque están más allá de los problemas particulares y de las situaciones particulares. Hablan de nuestra mente que no cambia a través del tiempo, simplemente la evolución es la que uno puede hacer, ¿no? Entonces, yendo ahí, muchas veces encontramos también esa tranquilidad necesaria para volver y decir, bueno, ¿cómo afronto esto que está pasando? Bueno, Silvia dice, no es fácil cambiar de rubro o emprender algo a los 64 años, sí tengo bronca por todos estos avatares de la política. Y bueno, se relaciona también con lo de María Emilia, que se la agarraron con ella ayer, anoche, diciendo seguro que votaste a fulano, que hubo mucha discordia. Ah, no, claro, exacto. Sí. Bueno, ahí volvemos a esto, ¿no? De la angustia que nos genera una situación y que terminamos agarrándola con el que está al lado, con el que está enfrente. Sí, y bueno, a ver, esto lo pensaba justamente, esto que vos decís, María Emilia, que, a ver, si el hecho de la política también, para mí es algo importante que uno tenga sus ideas, que uno se informe, aprenda, entienda lo más posible, tenga sus ideologías. Ahora, si miramos un poco para atrás, creo que todos, no creo que haya nadie que nunca haya cambiado de opinión, por ejemplo, ¿no? Que desde que tenía 15 años, digamos, desde que podemos tener algún criterio en la adolescencia hasta ahora, que la edad que tenga,
nunca haya cambiado de opinión, de visión, haya dicho, yo pensaba que esto estaba bien, pero ahora no me gusta, me gustaba esto, pero ahora me decepcionó, o esto que no me gustaba, ahora vi que tiene cosas buenas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa perspectiva también nos ayuda con esto, ¿no? Que a veces es eso, uno dice, ahora el problema es esto, entonces me enojo con el que votó, que yo lo siento que me ha pasado, porque estos temas, como tienen muchos años, tuvieron muchos ciclos, entonces en su momento decía, por culpa de esta gente que hace esto, bueno, y va pasando el tiempo y de repente el que era culpable ahora es el que culpa al otro, y ¿no? Cuando podemos mirar estos ciclos un poco de afuera, quizás podemos ver que en todo caso todos se equivocan, si se equivocan o no, tratando de entenderlo mejor para su realidad, muchas veces para los demás también, porque la realidad es que esa solidaridad, esa preocupación por los otros existe, y finalmente cada uno entiende que de esa manera, a veces en el sistema, no en el sistema, evitando votar, boicoteando la política, todas las formas que hay, o defendiendo un partido, etcétera, etcétera, es la comprensión de que uno tiene de lo que es lo mejor, ¿no? Y entonces dentro de eso, todos pasamos por esa situación. Entonces a veces cuando vemos esa ira, decir, bueno, como decía Sol, ¿no? El otro angustiado está buscando agarrársela con vos porque la situación lo está sobrepasando. Entonces, esos creo que sí son momentos para no engancharse con eso, no entrar en esas discusiones, porque la ira ahí busca algún objetivo, y si yo levanto la mano y digo, sí, yo hice esto, me estoy poniendo como objetivo de eso, ¿no? Mejor dejar pasar estas cosas, y en todo caso, para mí no está mal hablar de estos temas, habrá momentos más propicios para decir, bueno, a ver, charlemos, qué piensa cada uno, por qué ve, no está mal, pero en estos momentos hay que esquivar esa marea porque no es por uno, ¿no? Yo quería agregar algo, teniendo una mirada un poco más global, ¿no? Sobre el asunto. ¿A quién le interesa que tengamos miedo? ¿A quién le interesa que tengamos ira y que estemos enojados? Pensemos quiénes son los que tienen intereses en estos sentimientos negativos, ¿no? Y como sucedió en la pandemia, cuántas relaciones se han terminado, cuántas familias se han distanciado por todos estos temas, y pensemos, ¿vale la pena? Ahí cierro como reflexión. Sí, excelente. Cuando pasa el tiempo, a veces decimos, ¿qué perdí? Perdí amigos, perdí familias, perdí grupos, y la situación siguió, para un lado, para otro, siguió, y el que perdí fui yo en eso, ¿no? Entonces, bueno, un poco también creo que interesante si esto nos sirve para reflexionar sobre, bueno, cómo nos relacionamos con los demás en estos momentos, ¿no? Finalmente, quizás el foco está en esto. Estamos pasando esto, bueno, cómo nos ayudamos, cómo colaboramos, desde lo material, con ideas, con sabiduría, ¿no? Como los que vivieron situaciones así, vivimos y vivieron, pueden aportar su experiencia, entonces quizás podamos construir algo más, por lo menos positivo, ante, ¿no?, afrontar una situación. Bueno, teníamos más en el programa, pero como es costumbre, se aparecieron comentarios muy interesantes, el tema da para mucho, así que bueno, espero que, creemos que es importante traer este mensaje también en estos momentos, poder reflexionar sobre esto, poder aceptar lo que a uno le pase, aceptar estos sentimientos de angustia, de bronca, darle su lugar y saber que, bueno, cuando uno se permite eso, a veces cuando uno necesita unos días, de decir, bueno, ahora estoy mal con esto, no sé, por ahí no es el momento para decir, me pongo a crear soluciones, bueno, aceptar que nos pasa eso para después poder recuperar la fortaleza de decir, bueno, ¿cómo afronto, no? ¿Cómo me adapto? Volveremos no la semana que viene, la siguiente, que tenemos, bueno, el tema que nos quedó de esta pregunta que nos hacían sobre las herramientas, ¿no? Más allá de la meditación, ¿qué herramientas tenemos? Muy conectado con esto, seguramente. Las relaciones tóxicas, veremos qué nos trae. No nos vemos la semana que viene, que no tenemos programa. Nos vemos el miércoles siguiente. Bueno, muchas gracias por participar. Un beso grande. Gracias a todos. Nos olvidamos de decir que se unan al grupo de Telegram, que compartimos más material y seguramente estaremos comentando algo de este programa. Regalamos $100 a cada uno que se una al grupo de Telegram.
Así que... No hagas falsas promesas. No. Sí, Bueno. Pueden buscarlo en los comentarios, tanto de Facebook como de YouTube, que estuvo pasando Claudia recién. 100 australes sí podemos regalar, ¿no? Por ahí sale más caros ahora que $100. Bueno, Un beso nos grande. vemos, gracias por haber estado. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.